Vamos a ver ahora lo que es la JIPA. Y si ven, también aquí le puse yo, es la ley. Las dos son la ley. La OSHA es ley, la JIPA es ley. Lo que cambia es el objetivo de las dos. Uno es transmitir enfermedades, tiene que ser cero transmisión entre persona y persona, utilizando diferentes guías y protocolos. La JIPA es más de la protección a la información de los pacientes, privada. Entonces, eso es la JIPA. Si ustedes ven, la JIPA también es una sigla o una abreviación que básicamente quiere decir en español, así textualmente, Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Básicamente es un derecho a la privacidad que tiene el paciente que se le respete su información de salud. Esta ley nace en 1996 y se desarrolla como una forma de asegurar la confidencialidad del récord médico de los pacientes en todo momento. Ese es como el propósito central de la JIPA, proteger la privacidad y la seguridad de la información de salud de los pacientes. Es, eso es lo que más comúnmente se discute cuando se presenta el tema de JIPA, porque el tema de JIPA es bien amplio, entonces hay que centrarse bien en lo que es como quien dicen el meollo del asunto para entenderlo en una sola presentación breve y saber uno decir, ah, bueno, JIPA es esto y ese es el punto de honor de la JIPA. ¿Verdad? Más comúnmente discutido es la privacidad de la información de los pacientes, básicamente. Esta ley la firma en el 96, como lo puse yo aquí, el entonces presidente Bill Clinton. Y esta ley requería a todas las entidades que utilizan información de salud en algún momento de los pacientes que protejan esa información lo más posible. Y ese es un derecho de los pacientes, que se le proteja su información de salud. Eso es una ley de responsabilidad. La confidencialidad de la información es el punto de honor. Entonces, aplica a todo mundo que en algún momento va a tener información de un paciente. Esa información de los pacientes protegida puede ser de forma electrónica, de forma escrita o de forma oral. O sea, cuando yo transmito una información de un paciente con un colega en un área no segura que me pueden oír, estoy violentando la ley HIPAA. Es oral. Porque alguien me puede escuchar. Decirle, no, mira, este es el paciente María y digo el apellido. Le salió positiva la biopsia que le hicieron ayer durante la colonoscopia. Es una violación HIPAA. Ese es oral. Pero qué tal que si yo no me percato, tengo el reporte de la señora siempre María y dejo el reporte de la biopsia viendo hacia arriba y en un área pública me la ve alguien que casualmente conoce a la señora María. Esa sería una violación de HIPAA al área escrita. O si yo de forma electrónica, de alguna manera, violento la confidencialidad de la información de la señora María cuando yo envío la forma electrónica en forma insegura. Una computadora que no tiene protección de usuario, no tiene antivirus, no tiene, la información no sale encriptada, entonces se puede violentar la información de estas personas. Entonces la confidencialidad de la información es vital, es un principio ético que hay que respetar y observar en todo momento. La información que obtenemos en el cuidado de salud de un paciente tiene que respetarse y no revelarse sin el permiso del paciente, al menos que la ley así lo requiera. En algunos casos la ley puede ser que requiera la información sin que el paciente dé su visto bueno, porque es de carácter público. Una enfermedad, por ejemplo, eh, algunas enfermedades de transmisión sexual son de carácter de salud pública, entonces tienen la validez de la clínica de reportarla al Departamento de Salud local de su ciudad. Eso así lo dice. Entonces, en esos casos sí es una excepción a la regla. No olviden, cualquier cosa que se diga, que ustedes escuchen o hagan con un paciente es confidencial. Así sea un gran amigo suyo con el que están hablando, no le pueden decir lo que vieron ese día o escucharon, aunque sean colegas, ¿verdad? Porque no porque el otro es doctor, también yo le puedo estar contando toda la información, porque yo no sé también a quién se la va a contar él.
o a la persona que trabaja conmigo en la oficina. Si bien es cierto, somos compañeros de trabajo, pero no puedo estarle contando todo lo de mi paciente cuando él ya se retira, ¿verdad? Oh, mira lo que me dijo, que tal cosa, que se siente mal, que no, ¿verdad? No, que hagamos un buen uso de la información de los pacientes y no contársela a nadie. Entonces, cuando ustedes comiencen ya su entrenamiento como asistente médico, pónganle atención a la ley HIPAA y no descuiden nunca lo que hablen, transmitan en la información, todo eso, ¿verdad? Es bien importante. También es una ley a lo largo del país, como lo era la OSHA y los territorios americanos. ¿Qué, ¿Quiénes están obligados a cumplir la HIPAA? Los proveedores, los doctores, los practitioners, physician assistants, dentistas, los planes de salud y lo que se conoce como clearing houses, ¿verdad? Que son establecimientos mantenidos por los bancos que sirven para hacer reclamos a cuentas de pago. Todos ellos están sujetos a requerimientos de la HIPAA y podrían enfrentar penalidades si no lo cumplen. Entonces, ahora vamos a ver qué es el PHI, que es algo que se habla en la HIPAA. El PHI es una información de salud personal de los pacientes que incluye cualquier información que lo puede identificar de manera particular a ese paciente y puede ser acerca de su presente, pasado y futuro, ¿verdad? Entonces, eso es el PHI, información protegida de salud del paciente. Puede incluir, por ejemplo, condiciones mentales, condiciones físicas, tratamientos, formas de pago de ese paciente. También puede ser de forma electrónica, escrita o verbal. Cuando se determine que un récord contiene PHI, se tiene que utilizar una lista que le ayuda a uno a como aquí se de identificar, como quitarle la identificación que puede ser evidente quién es ese paciente y hacerla aceptable si se va a enviar a otra situación, ¿verdad? Entonces, lo más posible quitarle la información que lo pueda identificar. Si ustedes ven, son bien amplios los datos que pueden identificar a alguien. Se puede hacer de manera electrónica, el PHI, o de manera de papel, ¿verdad? Entonces, cualquier caso, hay que prestarle mucha atención. Entonces, la HIPAA define el PHI como información identificable de un individuo que tiene que ver con su salud. Es lo que se llama la sección 45 CFR. No quiero ser muy legalista y sonar muy como un abogado, ¿verdad? Pero esa es la sección que aplica la HIPAA en cuanto al PHI. Es una lista que nos ayuda a saber qué es PHI. Yo se la voy a compartir aquí ahorita. Dice nombre del paciente, la dirección donde vive, su fecha de nacimiento, teléfono de él, de su casa o de su celular, identificadores de su vehículo, número de fax, correo electrónico, podría ser PHI, el número de su seguro social, su récord médico, cualquier identificador biométrico que puede incluir, por ejemplo, su fotografía de rostro completo o imágenes comparables de su cuerpo. Ustedes a veces saben que algunas personas tienen tatuajes visibles y ustedes con solo verlo pueden decir, oh, ese es fulano, porque él tiene un tatuaje justo ahí donde lo estamos, esa foto es casi seguro que es fulano. De cualquier foto que pueda identificar a alguien es PHI. Entonces también recuérdenlo. Huellas digitales, fingerprints, huellas o grabación de su voz. Puede ser un PHI. Cuentas, números de cuentas o cualquier número que identifique de forma característica a ese personaje, ¿verdad? Como puede ser un PIN de personaje, certificados o números de licencia también son PHI. Si ustedes ven, son 18 identificadores que hay que ponerle mucho ojo cuando manejemos información del paciente. ¿Por qué estamos hablando del PHI? Recuerden ustedes que el paciente, su información anda de arriba y abajo, ¿verdad? Como que fuera una ping pong, una pelotita de ping pong, que sube, baja, y medio mundo la transmite, la pasa para allá, los hospitales
se la devuelven al paciente a la clínica se la pasa al especialista, el especialista se la devuelve al primario, el primario lo manda al centro comunitario, el centro comunitario la regresa, se la pasa al departamento de salud, luego alguien lo mandan al ortopeda, el ortopeda lo regresa y así, ¿verdad? Todo este mundo que están acá tiene que hacer lo más posible de proteger la información del paciente, porque en cualquiera de estos eslabones el más débil podía flaquear y quebrarse, ¿verdad? Y ahí poner en riesgo una información de un paciente y hacerla pública. Y si ustedes saben, nadie quiere que su información se haga pública, así sea algo que no es gran cosa, pero todos tenemos nuestro orgullo y nadie quiere que se le libere información que no sea deseada por el que se conozca, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es lo que es la ley de privacidad, que es otra cosa de la HIPAA. Esta ley de privacidad son como estándares, un set de estándares que protegen el PHI y lo hacen los proveedores nuevamente, los planes de salud y las clearing houses. Todas estas entidades deben implementar eh, como medidas para salvaguardar la protección de la información individual PHI y que no pueden ellos liberarse, excepto cuando la situación así lo amerite por la ley. En algunos casos, algunos jueces o una corte podría pedir una información y hay que acatarla, ¿verdad? Porque es una ley de corte o ley de juez o ley de abogado de un circuito, de una ciudad o estado. Entonces, a pesar de que el PHI le pertenece al paciente, él es el dueño o su representante, aunque ellos no den consentimiento, si es una situación que va más allá, ya es de la ley, podría ser que se tenga que liberar, ¿verdad? De forma privada, pero se libera sin que el paciente haya dado su consentimiento. Siempre hay que mantener la confidencialidad de esa información, es importante, es un principio ético, habíamos dicho. Entonces, las reglas de seguridad de HIPAA, ¿qué es lo que requieren de nosotros? Básicamente, cuando definimos reglas de privacidad, estamos hablando así en pocas palabras, es cómo podemos regular el uso de la protección de esa información, cómo acceder a ella. Ahí es donde vienen todas estas cosas que se implementaron en el 96 y nuevamente en el 2003 le vuelven a meter otra vez otro apretón al tornillo y como quien dicen, a socar más la tuerca para que la jipa apriete más y proteja más. Eso fue en el 2003. Entonces ya el Departamento de Salud y Seguro y Servicios Humanos también se vio involucrado, las oficinas de Medicare y Medicaid también hicieron esto un poquito más estricto y de más obligación, ¿verdad? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, se le pide a los que usan computadoras que tengan unas palabras claves, passwords fuertes, que no vayan a poner una palabra clave muy sencilla que a veces alguien ¿verdad? Se puede oír hasta chistoso, pero alguien que le pone que el nombre de su perrito y, y ya le pone un número, ¿verdad? Vea, un perrito, número 22. Entonces, piden que pongan palabras claves difíciles de detectar. Cuando ustedes acceden a una nube de una clínica, están entrando y tienen acceso no a ese paciente que están viendo, solo a ese que está sentado frente a usted. Tienen acceso a 2000 cuadros. Entonces, para que vean que ustedes están entrando a una puerta amplia de información y hay que tener ese compromiso. Cuando trabajemos en recepciones más expuestas, siempre veamos que nuestra pantalla no esté visible a los demás. Es importante posicionar nuestra computadora de una manera que no se revele información lo más posible. Cuando salgamos de una habitación, cerremos la computadora. eh, Así salgamos 10 segundos, 5 segundos, porque es una violación HIPAA si la dejamos abierta, ¿va? Yo no sé si el paciente que está frente a mí sabe de HIPAA y va a ver que yo dejo la pantalla abierta y puede reportarme que me fui y no cerré su información porque pudo haber llegado otro colega y que ella no quiere que vean información de ella a otro, ¿verdad? Entonces, hay gente que es un poco más educada en HIPAA y puede salirnos perdiendo nosotros porque no tenemos cuidado. Hay que tener mucho cuidado en esto.
Siempre hay penalidades a la HIPAA. Les voy a poner también aquí lo de las reglas de seguridad. Ya la habíamos dicho, ¿verdad? Una eran las palabras claves, entre otras cosas, crear buenas palabras claves. También si se va a tener información de forma manual, o sea, papeles, fax y todo eso, la HIPAA sugiere que se limite el acceso a esas áreas poniéndole gabinete llave, ¿verdad? Se le pone llave al gabinete. También se puede destruir el papel que tenga información de pacientes todos los días o se hace en unos contenedores ya especiales donde se va y hay empresas que llegan a traerlos cada 48 horas y ellos lo hacen de manera segura, lo que se llama shred, ¿verdad? Destruir el papel que contiene información de salud de los pacientes. Entonces, no podemos tirar información de un paciente, oh, que ya utilicé esta hoja, la tiro al basurero normal. Yo no sé quién va a ver ese basurero cuando yo me vaya en la tarde. Ya como a las 6 7 llega alguien a hacer limpieza y a cambiar las bolsas y hay alguien curioso puede meter la mano ahí y ve, oh, mira, ¿y este nombre quién es? Ah, mira mi información, hay dirección de teléfonos y todo eso. No, ¿verdad? No podemos tirar esa información a un basurero común. Hay ya basureros para churet. También hay llaves físicas que se guardan en gabinete. Si una clínica usa cámaras para tomar fotos, la cámara tiene que quedar bajo llave también. Entonces, las computadoras tienen que estar protegidas con clave, apagarse al final de la tarde y del día. Todo eso, los dispositivos electrónicos que tienen acceso tienen que estar bien seguros, ¿verdad? Ahora, ¿qué penalidades están si alguien comete un error? Penalidades económicas. Yo les puse aquí, el mínimo de multa son $100 por violación en casos en los cuales la entidad hizo todo lo posible por protegerla y se vio que estaba cumpliendo con todo lo de HIPAA y de manera inadvertida una información se liberó. Por cada récord comprometido individual se considera una violación individual y por cada una son $100. Digamos que la empresa hizo todo a su arsenal de protegerla y aún así se escapó algo, bueno, $100 por violación. Cuando se detecta que la compañía no hizo mayor cosa, negligente y todo eso, aquí estamos hablando de $50,000 por violación individual. O sea, si 5 casos fueron expuestos, ustedes hagan la multiplicación, estamos hablando ya de $250,000 por las 5 violaciones. Si son más, ahí ustedes hagan la matemática. Entonces, si algo bien, bien delicado, ¿verdad? Hay que ponerle mucha atención y ser muy cuidadoso con esa computadora que andamos para arriba y para abajo. El derecho de los pacientes también, ya está la parte final de las HIPAA, el derecho de los pacientes. El derecho de los pacientes también, ustedes saben que ellos, como usted también en algún momento es paciente, tiene derecho. ¿Y qué derechos tenemos como pacientes? Los pacientes tienen, aquí hay una cartilla de derechos que requiere, ya se los voy a leer en la siguiente diapositiva, se los voy a leer con más detalle, los derechos de los pacientes, pero muchos de ellos se los entregan así en un formato más fácil de lectura o se los dan impreso en una hojita y les dan una hojita donde ustedes eh, se dan por recibido que ya tienen esa cartilla de derechos, ¿verdad? ¿A qué tenemos derecho? Aquí se los voy a leer uno por uno para que veamos así uno por uno. La cartilla, lo que se llama la cartilla de derechos. Carta del derecho al paciente. Bill of Rights. Patient Bill of Rights. Por ejemplo, vamos a empezar por el de arriba aquí. Dice, recibir tratamiento sin discriminación de color, raza, de religión, género, origen nacional, si usted es un disability o la forma en la que usted paga, ¿verdad? No porque alguien paga por Medicaid o Charity Care o lo que sea, es de menor valor para el médico, ¿verdad? Todos son en la misma estatura y así recibirán su tratamiento médico, ¿verdad? Tienen que estar informados del nombre del doctor y la posición que tiene él cuando esté ingresado en un hospital. También tiene derecho a recibir información del tratamiento, lo que se llama información del consentida o informed consent, en donde se le explica lo más posible los riesgos y beneficios de un procedimiento o tratamiento al cual usted va a ser sujeto. Y usted de manera voluntaria autoriza sí o no, ¿verdad? También tiene derecho a recibir información del consentimiento de las órdenes de no resucitar.
Hay personas que no quieren que les den maniobras de CPR, y que los intuben tampoco. Ellos firman una nota donde dice, si en caso yo caigo inconsciente o tengo un paro, no me den maniobras de resucitación ni me vayan a intubar. Está ya escrito y se les respeta, ¿verdad? También ellos podrían tener un designado previamente que puede tomar esa decisión en su nombre. También tienen derecho a rehusar un tratamiento, tienen derecho a pedir privacidad durante una hospitalización y confidencialidad, tienen derecho también a pedir copia de su expediente por un cargo razonable si les cobran o que se los den de gratis. También tienen derecho a quejarse sin represalias de que los van a tratar mal porque se quejaron de que la enfermera no le llevó el almuerzo o no le cumplió la medicina del dolor. Entonces, eso lo pueden hacer de forma verbal o por forma escrita, la queja, que no están satisfechos con la respuesta que les están dando como paciente. Y no por eso van a esperar una reprimenda del equipo que trabaja ahí, ¿verdad? Ya, como quien dice, ya lo vamos a tratar mal a él o no le vamos a hacer caso cuando nos llame porque pone queja. No, eso no puede pasar. También tiene derecho a pedir información sobre medidas del dolor y que se la den en forma rápida. El dolor, como ustedes saben, no es ninguna gracia y personas que tienen algún tipo de dolor requieren tratamiento de forma por respuesta. También tienen derecho a donar lo que se llama regalos anatómicos, que es cuando un paciente regala órganos. Ajá, si dice, si yo muero, pueden utilizar mis órganos, ¿no? Mi corazón, todo eso. También tiene derecho, si no habla el idioma bien, a que se le preste atención a través de un intérprete médico. Y los hospitales harán el mejor esfuerzo de conseguir un intérprete médico para que le ayude en la conversación con su especialista. Eso es otro derecho. Esto lo puede hacer de manera personal o hacerlo a través de un documento, ¿verdad? Que se llama un deseo en vida. Ese deseo en vida es los pacientes lo llenan y expresan su deseo, que en caso de una situación terminal, alguien puede expresar su deseo como que fueran ellos. Eso es el deseo en vida, que son los proxies, y lo puede hacer a través de un poder de abogado. Ahora, los consentimientos informados que ustedes van a ser los responsables en obtener, el consentimiento informado es una forma de obtener como una autorización de forma legal para hacer un procedimiento. Conocemos tres tipos de consentimiento informado. El primero ahí dice implícito. El implícito es cuando un paciente hace una cita para visitar la clínica. Desde el momento que él expresa que quiere ir a esa clínica sin coerción, sin obligación o presión, ya está diciendo que estoy dando mi consentimiento o mi autorización que quiero ir. El expreso, que es el número dos ahí, es aquel que se hace de forma verbal, aprobando una situación, ¿verdad? Cuando alguien le dice, mire, le voy a tomar la presión arterial en este momento, ¿está de acuerdo? Sí, 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 expreso. Mire, le vamos a cambiar el dispositivo que tiene en del suero, lo vamos a cambiar. Oh, no, sí, está bien, hágalo. Expreso también, ¿verdad? O cuando usted le dice a alguien, le voy a hacer un electrocardiograma, ¿está de acuerdo? Sí. Ahora, si el consentimiento es un poquito más, y más lleno de detalles, que involucra recibir información y que el paciente lo entienda específicamente acerca de un procedimiento, hay que explicarle qué riesgo está involucrado, por qué se hace el procedimiento, el propósito del tratamiento, qué alternativas hay y qué riesgos si él dice no. Se llama consentimiento informado. Ese es el más legal. Todo profesional médico tiene que hacer su mejor esfuerzo de hacerse entender con el paciente cada vez que procede a hacer algo. En la mayoría de casos, los pacientes tienen el derecho a que se les explique bien qué les van a hacer, ¿verdad? Si el paciente es un menor de edad, no olviden, él tiene papá o tiene una persona que se le conoce como guardián o guardian, que es el que proveerá el consentimiento en su nombre, ¿verdad? Alguien menor de edad no está en la autoridad legal de decirle sí. Usted no le va a preguntar a un niño de 10 años, fíjate que te vamos a hacer una operación de la apéndice porque está casi que se va a romper y por eso te duele mucho. ¿Estás de acuerdo? Sí, ese no vale como procedimiento informado, ¿verdad? Porque un menor de edad tendría que ser su papá a que ustedes le expliquen o la persona responsable por él.
Esos eran los procedimientos informados. Acuérdense que el procedimiento informado, una de las cosas legales es que es voluntario. No podemos coercionar a un paciente, obligar. El consentimiento debe darse de forma voluntaria. Ese es como un punto de honor. Tiene que otorgarse por parte del paciente en forma individual por cada procedimiento. Tiene que entenderlo. Y debe recibir la suficiente información para ser capaz, en último término, de tomar la decisión él por él propio y no por otra persona. No voy a convencer yo a la mamá o a la hija de una señora que la señora dijo que no, pero yo digo, voy a convencerla a la hija y la hija yo sé que tiene autoridad sobre la mamá y la va a hacer que diga que sí. Eso no es un procedimiento, un consentimiento informado, ¿verdad? Porque estoy coercionando a la señora a través de la hija de que se haga algo que probablemente ella no quiere. Nuevamente quiero cerrar. Recuérdense que los récords electrónicos, recuérdense buenas claves, no dejar la pantalla visible. Buena clave aquí de nuevo, no dejar la pantalla visible y conocer las normas de la institución para corregir un error en una entrada si es necesario. Pueden surgir lugares que son bien vulnerables a que se escuche algo, sí, ¿verdad? El número uno, el elevador. Miren acá estos dos hablando con archivo abierto. Una muchacha con su teléfono abierto aquí a menos de 3 pies de ellos, en el elevador. Este es el número uno donde se violenta información de salud. Otros son los corredores de los hospitales. Estos hablando aquí en voz alta, abriendo un expediente hacia enfrente de todos. Y eso tampoco se puede hacer, ¿verdad? Entonces son personas no autorizadas que pueden caminar cerca y escuchar el resultado de un examen cuando se habla en público. Ojo ahí, ¿verdad? Y cierro con esta diapositiva para que vean que siempre hay que estar siempre muy atentos. ¿Dónde estamos? ¿Quién está conmigo y a mis alrededores? ¿Qué información se me puede ver o escuchar? ¿Cómo puedo hacer yo para minimizar lo más posible que me puedan escuchar o ver? Esto es bien importante, ¿verdad? Siempre, siempre. Asegúrese siempre que la información personal de información de salud de los pacientes solo se va a compartir a aquellos que necesiten saber, solo aquellos que necesiten saber. El mínimo necesario de la información que sea para esa ejecución de una práctica médica. Entonces lo necesario a saber por quienes tienen que saberlo nomás y de qué manera se puede proveer la información segura, efectiva y eficiente. Esa es la siempre también, ¿verdad? Cuando hagamos uso del PHI. Como estudiante o como personal nuevo en una clínica, no se vea tentado a meterse en los expedientes de los pacientes por curiosidad. No lo haga, porque todo deja una huella electrónica y se van a dar cuenta tarde o temprano quién fue, ¿verdad? Quién fue el que anduvo ahí curioseando. Pongan atención a eso. Siempre hay que tener acceso solamente a porciones del récord médico que sea necesario para hacer ese trabajo que se nos está pidiendo. Entonces, siempre es esencial que toda persona que tenga acceso al PHI esté siempre atento de lo que está pasando a su alrededor. Eso es, aquí le pongo a alguien como que le está haciendo que guarde silencio, no hable la información en público y cuidemos la información de los pacientes. Bueno, esto es lo que les traía de HIPAA. Si ustedes ven, les di lo Ok, más importante que tenían ustedes que escuchar, porque la HIPAA es bien amplia, claro. pero traté de darle Sí. lo más importante para que ustedes sepan. Sí, gracias, profesor. Lo importante es entender el concepto general Sí, de todo esto, que quizá para algunos no es la primera vez, ¿verdad? Porque en los países nuestros la ley no se aplica tanto, no se usa y es para acá. sí. ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿No tienen preguntas? Bueno, profesor, pues muchas Bueno, gracias si por no, su... entonces la otra semana vamos a ver Sí. electrocardiograma, doctor. Ah, perfecto, sí.